Voy a leer dos fragmentos de Un mismo árbol verde, una obra de teatro que escribí y que tiene que ver con el genocidio armenio y con la dictadura militar, que se estrenó en Buenos Aires con dirección de Manuel Yedvatnik en el año 2007. Silvia. Cuando oigo a alguien contar una historia de desaparición de personas durante la dictadura militar, pienso, pero este está contando la historia de Anush. Así entraron a mi casa, así rompieron, así se la llevaron. Entonces, esa parte de la historia pasa a ser irrelevante. La repetición la convierte en dato. Y un dato no puede contar Anush. La desaparición de mi hermana no la cuentan ellos ni sus destrozos. ¿Sabés qué la cuenta, mamá? El olor a dolmá que cocinaba la mesma esa tarde. Esa mezcla de carne y menta que impregnaba la casa. O papá cerrando las persianas porque venía tormenta. La contás vos, terminando de planchar aquella camisa. Cuando entraron dejaste la plancha sobre la tela, ¿te acordás? El olor a algodón quemado invadió la casa y le ganó a la menta. Todavía lo siento. Cada vez que como dolmá creo que atrás va a venir el olor a tela quemada. Esa es la historia de la desaparición de mi hermana. Ese olor. Y los ojos de Anush, con los tuyos clavados en ella. Y mis ojos detrás de un sillón, viéndola por última vez. La cuenta tu silencio todos estos años, aunque quieras callarla. Y el grito de la metzma, que aquella tarde decía, Turkere Egan, volvieron los turcos, gritaba. Veo los ojos de Anush de abajo hacia arriba. Yo estaba escondida detrás de un sillón y miraba por encima del respaldo. No los miraba a ellos, a los que se la llevaban. Miraba los ojos de Anush. Los veo ahora, mamá. Aunque no sepa si esos que veo son sus ojos o lo que rescaté de ellos. Anush tenía 19 años y yo 4. Solamente 4, mamá. Y nunca me explicaste lo que pasó ese día. Pero yo con 4 años tenía que entender tu dolor. Papá me lo pedía. Respetale el dolor a mamá. Yo no tenía idea qué quería decir respetar un dolor. ¿Callarse respetar un dolor? ¿Llorar a escondidas porque mi mamá no me tocaba? Turkere Egan, gritaba la metzma. Volvieron los turcos. La metzma creía que los que estaban ahí, en el patio de nuestra casa de Valentina Alsina, eran los mismos que la habían sacado a ella de la suya en Tomarza, Armenia. Y si la abuela gritaba eso, es que esos que estaban ahí eran los turcos. Yo les tenía mucho miedo porque la metzma me había enseñado de qué habían sido capaces. Me lo enseñaba cada noche, cuando me hacía rezar el Padre Nuestro. Vos no me hacías rezar. ¿Vos rezás, mamá? ¿Alguna vez rezaste? Muchas veces decís, mi Dios, Dios me valga, por Dios. Pero rezás. Te oí blasfemar un día. Tal vez ese sea tu único rezo posible, mamá. Yo a veces rezo, como me enseñó la metzma rezo. Pero lo hago para hablar con ella, con mi abuela, no con Dios. Los turcos estaban en sus oraciones todas las noches. Rezábamos mezclando palabras castellanas y armenias. Padre nuestro que estás en los cielos, Jaimer Borguines y es, santificado sea tu nombre. Y cuando terminábamos el rezo, pedíamos bienestar para todos los seres queridos. Aros chutium para todos, excepto para ellos. Arosh chutium mamain, arosh chutium sharaikim, arosh chutium pororin. Bienestar a mis amigos, al vecino, al panadero, al gato, al perro, a la araña que pasa por mi ventana. Arosh chutium para todos menos turkerún. Bienestar para todos menos a los turcos. Lo último que recuerdo de Anush son sus ojos grandes y abiertos, esos ojos negros clavados en los tuyos. Mis ojos miraban como los de ustedes se miraban, pero los míos quedaban afuera. Anush te miraba y decía, ayúdame, mamá. Y vos le gritaste, Gekostanam, te lo prometo, Anush. No te podés perdonar por no haber cumplido tu promesa, mamá. Pero ¿cómo ibas a ayudarla? Aunque fueras su madre, ¿qué podías hacer vos? Si eran ellos. Nadie podía, mamá. Darías cualquier cosa por no haber hecho esa promesa. Yo también daría cualquier cosa. A veces sueño que estoy escondida detrás del sillón y las miro a ustedes mirándose, justo antes de que lo digas. Y quisiera correr y abrazarlas y tapar con mi mano tu boca, la boca que va a decirle a Anush, te lo prometo. Pero no puedo, no lo hago, no corro, no las abrazo, no tapo tu boca, porque están los turcos y tengo mucho miedo.
Tengo mucho miedo, mamá. Dora. Mamá tenía 19 años cuando la echaron de su casa de Tomarza. 19 años, un marido y 4 hijos. Todo eso tenía a esa edad. Y miedo también. ¿Sabes vos lo que es el miedo, Silvia? Los turcos la obligaron a dejar su casa. El sultán está enojado otra vez, pensaba tu Metzma. Ya se le va a pasar. Pero esa vez no se le pasó. Ni siquiera mandaba ya el sultán, sino el partido de los jóvenes turcos. La Metzma lo contaba hasta sus últimos días y seguía diciendo, el sultán se enojó. En Tomarza no se enteraron de algunas cosas hasta que fue demasiado tarde, cuando tenían a los turcos metidos en sus casas y creían que ya les habían quitado todo lo que podían quitarles. ¿Qué miedo podés tener vos, Silvia? ¿Miedo a qué? Miedo. Primero se llevaron a los hombres, les cortaron las cabezas y las clavaron en largos palos que mostraban en la plaza del pueblo. A las mujeres, los chicos y los viejos le daban un día para juntar sus pocas cosas antes de llevarlos. La Metzma tenía miedo, seguro que tenía, pero escondió a tu abuelo en un sótano hasta que se fueron los turcos, y entonces lo obligó a ponerse un vestido suyo, que tuvo que agrandar para que le entrara. Lo afeitó y le cubrió la cabeza con un pañuelo. Bartení, no me hagas esto, le decía a mi papá llorando. Él no era ninguna mujer para andar vestido así. Ver que brin, Trevor, le decía ella para consolarlo. Hay que vivir, Trevor, hay que hacer lo que sea para vivir. Y en medio del llanto, metido adentro de ese vestido, tu Metzma le hizo tragar monedas de oro, todas las monedas que pudo, hasta que a papá le dolió la panza de tanto peso. Así salieron a caminar el desierto. Los médanos se mueven, ¿sabes? Bailan. Había 2 filas de caravanas. A la Metzma la pusieron en la fila del Dersor. Pero la Metzma no quería ir al Dersor. Ella quería ir al Líbano y después llegar a Jerusalén cruzando el desierto de Anatolia. Esa era la otra fila, la que no le había tocado en suerte. Pero a Terca no le iban a ganar. No, señor. Ni siquiera los turcos le iban a ganar. ¿Sabes por qué quería la otra fila? Porque había escuchado que en una catedral de Jerusalén le tallaban a los armenios la cruz de su Dios en la muñeca del brazo izquierdo. Y ella quería tatuarse esa cruz, la cruz que los turcos odiaban, la cruz que tu abuela tenía grabada en su muñeca. Y esa misma cruz, que la había condenado a muerte en manos de los turcos, la terminó salvando. La Metzma consiguió que el soldado que la cuidaba la dejase cambiarse de fila del Dersor a la de Anatolia, a ella y a su familia. Lo engatusó, no sé con qué cuento. A ella salís vos, Silvia. Hasta en eso te le pareces. Turkere Sud Josesam. Los turcos mintieron, se enojaba mamá cuando lo contaba, porque el camino del Dersor era el camino de la muerte. Nadie podía llegar vivo a ninguna parte por el Dersor. El desierto los mataba. La arena, que nunca terminaba, se ocupaba de secarles la vida que les quedaba. En cambio, por Anatolia sí se podía llegar al Líbano. Era un camino largo, pero se podía. Algunos podían. Algunos atraviesan los desiertos, llegan del otro lado, sobreviven. Algunos. Cuando a la Metzma no le quedaban más fuerzas, cuando sentía que el desierto le pedía que se fundiera en esa arena y fueran una sola cosa, pensaba en esa cruz que iba a tallarse en el brazo cuando llegara a Jerusalén y el cuerpo seguía. El cuerpo. Barmini Bachchuni Turkeren. El cuerpo no le tiene miedo a los turcos, decía la Metzma. Somos nosotros los que le tenemos miedo. El cuerpo puede ser lastimado, mutilado, degradado, violado, pero no siente miedo. El miedo está en otro lugar, no en el cuerpo.